Muy buenas tardes, amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos hoy a oír un momento la palabra de Dios, la cual la vamos a tener el día de hoy en Isaías capítulo 1, del versículo 16 al 20. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restitúa al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Que es importante para nosotros saber quiénes somos y cómo Dios nos mira, ¿cierto? No importa cómo nosotros nos miremos aquí en la tierra y no importa cómo la opinión que nosotros tengamos de nosotros mismos o de lo que opinen las personas con respecto a nosotros. Eso te importa como sociedad quizás, o por apariencia te podrá importar. Pero delante de Dios no tiene ningún valor, ya que Él a través de la Biblia nos dice quiénes somos delante de Él y qué es lo que nosotros necesitamos para estar delante de su presencia. Dios hoy nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿De qué forma nos limpiamos delante de Dios? ¿Qué me voy a limpiar si ni siquiera sé quién soy yo delante de Dios? Esa es la importancia de poder discernir nuestras propias vidas y no conforme a nuestra propia opinión, no conforme a nuestros propios conceptos y no por comparación, no que nos comparemos con unas personas u con otras. Tampoco tiene ningún valor delante de Dios. Simplemente son apariencias. El comportamiento humano no tiene nada que ver con respecto a lo que Dios nos pide de nosotros y que entendamos nosotros. Dios quiere que nosotros discernamos nuestros propios corazones. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo, Jehová, que discierno los pensamientos, Él lo conoce. Él conoce nuestras vidas mejor que nosotros mismos. El corazón es engañoso. El corazón nos hace sentir emociones que van y vienen como la ola. En un momento estamos felices, en otros momentos estamos tristes. Nuestro corazón es inconstante. Por eso que el ser humano busca las satisfacciones en este mundo, busca la felicidad en este mundo para llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Pero aún esas cosas son momentáneas, son pasajeras, porque no duran eternamente. Por eso tratan de buscar siempre objetivos, metas, para buscar una satisfacción aquí en la tierra. Hoy por hoy existen mucho las frustraciones de los seres humanos. Avanzó la tecnología, la ciencia, pero todas esas cosas han traído aflicción de espíritu, porque nos hemos preocupado de nuestra propia carne, de nuestra vanidad, más que de nuestras almas, más que la vida espiritual. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu.
y nos hemos olvidado de nuestra alma. Nos hemos olvidado de nuestra vida espiritual. Y es ahí cuando Dios observa nuestras vidas, nos dice: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No es lo que dicta esta sociedad, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice a través de las Escrituras. En la antigüedad, en el comienzo de los tiempos, Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva: no coman del árbol de la ciencia, porque si lo hacen ciertamente morirán. Y la mujer y el hombre desobedecieron a ese mandamiento y entró el pecado en la humanidad. Dios busca que nosotros obedezcamos a su palabra. Obediencia. Él jamás prohibió comer del árbol de la vida, pero aún así no lo hicieron. Comieron del árbol de la ciencia. Y una vez que comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, Dios los sacó del huerto del Edén y puso un querubín con espada de fuego ¿para qué? Para proteger el camino al árbol de la vida. No sean que ahora vayan y coman de él. No es la voluntad de Dios eso. No es la voluntad de Dios que el hombre alcance la eternidad conforme a sus propios pensamientos. Si no quieren que entiendan que es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y obedezcamos a la voluntad de Él. Él hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Él creó un plan de salvación para nuestras vidas. Y ese es el objetivo y esa es la misión del ser humano aquí en la tierra. Hacer que nuestras almas se vuelvan al Padre. Algunos hacen ese trabajo de una otra manera, buscan hacer ese trabajo y otros simplemente ni siquiera lo han pensado. Muchos hacen filosofía, muchos miran su propia vida, su pasado, su presente, sus experiencias de vida, lo que ellos observan de otras personas y tratan ellos de no imitar lo malo que a ellos les parece. Tienen un concepto muchas veces errado de cómo debe de ser un siervo, un hijo de Dios. Y constantemente apuntan a las personas que dicen ser líderes dentro de una iglesia, dentro de una misión. Y se decepcionan de ellos. Caminan bajo sus propios conceptos, aunque para ellos le parezcan éticos, le parezcan sanos, aunque digan muchas veces que lo aprendieron a través de la Biblia. Tenemos que despojarnos de nuestro propio juicio, de nuestra propia justicia, porque Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, es que nosotros juzgamos lo que es bueno y malo conforme a nuestros propios conceptos. Cuidado con nuestra propia justicia delante de Dios, porque nosotros tenemos que despojarnos de esa justicia y aceptar la justicia de Dios. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestra propia justicia, la justicia de Dios, porque la justicia de Dios tiene un fundamento que está basado en el amor incondicional para aquellos que aceptan su palabra. Y nuestra justicia está basada en nuestros propios conceptos y méritos. Y muchas veces en nuestra propia arrogancia. Porque yo pude, tú también puedes. Ignorando que todos los seres humanos somos distintos.
y que tenemos distintas capacidades. Pero nada malo le hayan. Si yo pude, tú también puedes. Algunas personas necesitan ese empujón. Algunas personas necesitan más ayuda que otros. Algunas personas necesitan mayor tiempo que otras personas para lograr comprender algunas cosas. Así somos los seres humanos distintos. Por eso que Dios nos pide que nos despojemos de nuestras vidas, que nos neguemos a nosotros mismos y comencemos a leer las Escrituras y aprender de Él. Porque Él nos dice lo que es bueno y malo, lo bueno y lo malo delante de Dios. Que creamos en su palabra, que recibamos la remisión de nuestros pecados, porque esa es la forma en que nosotros podemos limpiarnos, despojarnos de nuestra maldad, de nuestra propia esencia. Que dejemos de pensar con nuestra mente carnal y comencemos a adquirir el conocimiento espiritual, para que tengamos una mente de Cristo y un corazón distinto al carnal, porque el corazón carnal es engañoso más que todas las cosas. Pero cuando Dios transforma las vidas, transforma nuestros corazones, nos da un corazón donde Él puede morar y Él gobernar nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, nuestra propia santificación. Dios nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. La iniquidad de nuestras obras delante de sus ojos. A Él no le interesa nuestra propia justicia, a Él no le interesan nuestros propios conceptos, a Él no le interesa de cómo nosotros pensemos o cuán bondadosos somos delante de los seres humanos. A Él no le interesa eso. Dios quiere que le creamos a su palabra, Dios quiere que obedezcamos a su perfecta voluntad, porque de esa forma podemos limpiarnos y lavarnos y despojarnos de nuestra esencia carnal. Porque lo que es de la carne, carne es, dice la Escritura, mas de lo que es el Espíritu, Espíritu es, y el Espíritu es vida. Luego dice, dejad de hacer lo malo. Lo malo es que no oigamos la palabra de Dios. Lo malo es que no obedezcamos las Escrituras. Lo malo es que no busquemos remisión de pecados y la vida eterna. Lo malo es que no busquemos el rostro de Dios. Eso es lo malo, que no aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Eso es lo malo. Pero a nosotros nos encanta llenarnos de qué cosas, de nuestra propia vanidad, de nuestro propio orgullo, de nuestros propios conceptos, de nuestra propia ética, de nuestra propia moral. Y así vamos delante de Dios muchas veces, con nuestro propio yo, cuando Dios no quiere nuestro yo. Él quiere ver nuestro corazón, la fe que Él demanda, quiere ver el rostro de su Hijo amado, para poder adoptarte, así también por hijo, y sellarte con el Espíritu Santo, para que seas un hombre santo y real sacerdocio delante de Él. Un hombre ungido por el Espíritu Santo, que sepa hacer lo bueno y lo malo, sepa discernir delante de Él. El discernimiento es algo muy hermoso, porque quita toda jactancia de nuestras vidas y hace al hombre más humilde de corazón delante de Dios. Aprended a hacer el bien, dice el Señor. Necesitamos aprender a hacer el bien, necesitamos oír palabra de Dios, necesitamos conocer la voluntad del Padre, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos creyentes y no creyentes no conocen la voluntad del Padre, porque caminan creyendo en Jesús bajo sus propios conceptos. A pesar que dicen que leen las Escrituras y que creen en Jesucristo, pero aún no han conocido la verdad. Aún no conocen la voluntad del Padre, ni tampoco la entienden, ni mucho menos la ponen por obras. Porque una fe sin obra es muerta, ¿cierto? Necesitamos el entendimiento sano, una sana doctrina, despojándonos de nuestros pensamientos, por muy buenos que nos parezcan,
Por muy devoto que nos parezcan nuestros pensamientos, son nuestros pensamientos. Y todo aquello que salga de nosotros contamina la palabra de Dios. Por muy devoto que nos parezca, o por muy bueno, esa es la levadura que leuda la palabra de Dios. Porque le estamos agregando nuestros propios conceptos. Le estamos agregando de nuestro propio yo. Y Dios no quiere eso. Porque comer pan sin levadura es estatuto perpetuo. Y eso es lo que quiere Dios. Que eternamente comamos el pan sin nuestra levadura, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestra ética, nuestra moral. Él no quiere de nada que provenga de nuestra carnalidad, por muy devoto que nos parezca. Porque Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad, y no adoradores carnales. Nuestra carne se equivoca y guardamos silencio. Buscar justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Todos nosotros estamos casados con el mundo. De una u otra manera nos casamos con el mundo y nos aferramos al mundo y no queremos despojarnos de lo que somos en este mundo. Pero necesitamos nosotros despojarnos. La Biblia dice que no deja padre y madre. No es digno de seguirle, ¿cierto? Y no es que le diga en forma literal, lo dice Dios. Así que muchas veces que nosotros aprendemos de las cosas del mundo. Nuestro padre y nuestra madre son aquellos que nos deben inculcar los valores, y nos deben inculcar también la palabra de Dios, para así cuando seamos grandes no nos apartemos de Él. Pero hoy por hoy, más aprendemos en el mundo que en nuestra propia casa, porque ya los padres y madres nos están enseñando los valores, quizás por miedo, porque hoy por hoy tenemos leyes las cuales le han quitado autoridad a los padres y a las madres, a las cuales se hace muchas veces imposible poder corregir a sus propios hijos. Que tenga oído, oiga, ¿cierto? Es importante el valor de la familia, porque es el núcleo principal donde se forman los hombres y mujeres del futuro, donde se le inculcan los valores. Y es por eso que hoy por hoy muchos aprenden más afuera en el mundo que en su propio hogar. Se casan con el mundo, se enamoran del mundo, buscan las cosas del mundo, buscan llenar su corazón de todo lo que el mundo le ofrece. Y como buscan llenar su corazón con todas las cosas que el mundo le ofrece, no hay cabida para Dios, ¿cierto? Porque quizá algunos han logrado llenar ese vacío que hay en su corazón con las cosas del mundo, con la vanidad, con la fama, con las riquezas, con los placeres, con los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que llena tu corazón en este mundo? ¿Dios llena el vacío de tu corazón? Hipócritamente algunos van a decir que sí, cuando en realidad cuando buscan a Dios no se sienten felices, pero cuando hacen las cosas del mundo gozan, disfrutan. ¿Con qué vino te estás embriagando, cierto? Debemos nosotros de embriagarnos con el vino del Espíritu Santo. Debemos de nosotros de buscar el gozo de la salvación. Pero ¿quién se acuerda de la vida espiritual? ¿Quién te enseña, quién te explica todas estas cosas? No hay quien te enseñe, ¿cierto? Oro porque llegues a este lugar y puedas oír y aprender. Y así puedas tener un despertar en el espíritu. Debemos nosotros
despojarnos de las cosas del mundo para darle cabida a Dios en nuestros corazones. Y no te digo que tú entregues las cosas o dejes de hacer muchas cosas en este mundo, sino te digo que ya deja de darle valor, más valor a las cosas del mundo que a la propia obra de Dios, porque la obra de Dios tiene mucho más valor y es eterna. Las cosas de este mundo son pasajeras, ya sea las felicidades o ya sea las tristezas. Todas esas cosas son pasajeras, mas las cosas de Dios son eternas, son perpetuas. Y ese es el valor que nosotros debemos de dar siempre. Aférrate a Dios, son las cosas eternas. Dale más valor a las cosas de Dios que a las cosas de este mundo. Cambia tus prioridades. Y eso que espero que tú puedas entender y comprender. Que Dios es muy importante para nuestras vidas. Y así despojarnos, dejar de ver el mundo como una madre, un padre o un esposo. Y así enseñarle a ellas personas que se están apartando del mundo para poder buscar el rostro de Dios, ampararlos, enseñarles a hacer justicia y ampararlos. Amparar a la viuda, Dios nos manda. Una viuda, aquella que se le muere el esposo, aquellos que hacen morir el mundo en sus corazones para poder seguir una vida con Cristo. Debemos de ampararla, porque ella decidió morir para el mundo y decidió seguir a Cristo como su único y verdadero amor. Dios es amor y Dios nos ama. Y cuando uno logra comprender ese amor en nuestra propia vida, no podemos evitar de no seguirle y de no creerle y no de hablar de aquella voluntad tan hermosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Solo Dios tiene poder para dar remisión de pecados, y con Él debemos de estar a cuenta. No importa el pecado que hayas cometido, no importa cuán pecador tú te reconozcas delante de Dios. Él te prometió que si tú le crees, si tú tienes la verdad en tu corazón, te iba a dar la remisión de tus pecados, iba a limpiarte por completo y te iba a dejar blanco como la blanca lana. Y nos ibas a emblanquecer. Él nos iba a dar la remisión de nuestros pecados y nos iba a adoptar como hijos de Él. Luego dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El bien de la tierra es la palabra de Dios. La palabra de Dios a nadie le hace mal. Solo hace el bien para aquellos que la oyen. Le hace el bien. La palabra de Dios condena a aquellos que no obedecen a la Escritura, pero ella nunca nos ha obligado a no obedecer. La palabra de Dios busca solamente nuestro propio bienestar y que logremos comprender y discernir quiénes somos y qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso la Biblia dice, si quisiereis y oyereis. Muchos no quieren oír palabra de Dios. Por eso se condenan a sí mismos. Muchos no quieren obedecer la palabra de Dios. Y por eso se condenan a sí mismos. Pero si quisiereis y oyereis, alcanzarían la salvación.
Pero como no quieren, le echan la culpa a Dios, cuando ellos son los que no quieren obedecer, cuando son ellos los que no quieren seguir a Dios y no quieren oír, no quieren encontrar razones para poder seguir a Dios. Que Dios nos bendiga esta tarde. Si no quisierais y fuese rebelde, dice la Escritura, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esa es la realidad. La palabra de Dios nos habla de dos tipos de personas, del justo y del pecador. Aquellos que quieren ser salvos, ser justos delante de Dios, deben de oír y creer. Y ellos alcanzarán vida eterna si caminan rectamente con la verdad en su corazón. Pero si no quieren oír y no quieren oír, serán consumidos por la palabra de Dios, serán consumidos. Porque la palabra de Dios es la espada de dos filos que Dios tiene, la cual penetra los corazones y lo más profundo de nuestras vidas. Nos cala pero profundamente la Escritura. Por eso es la espada de dos filos. Y por ella ya están siendo condenados. Porque los que tienen a Cristo son salvos. Y los que no tienen a Cristo están siendo condenados. Por eso que la justicia es de Dios y no de nosotros. Solo Él salva y solo Él restaura. Solo Él da remisión de pecados y solo Él decide quién es justo y santo delante de sus ojos. Que Dios te bendiga esta tarde, confiando en que cada uno de ustedes puedan enderezar sus caminos, desechar sus propios pensamientos y aceptar la voluntad del Padre tal como es. Te invito a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y sus misericordias, esperando que usted, Dios Todopoderoso, siga dando sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Bendiga este hogar como así también nuestras vidas. Protéjanos y líbranos de todo mal, de todo engaño, de toda traición y de toda maldad. Seas tú, Padre mío, enviando tus ángeles a acampar a nuestro alrededor y levantar nuestros brazos y nos protejan. Y den la batalla, Padre mío, la cual nosotros no podemos dar. Bendiga a todos aquellos que están oyendo y van a oír esta predicación. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y seas tú rescatándonos, Padre mío, de ese foso cenagoso, de la oscuridad, del abismo, Padre mío, de aquellos que aún están morando en las tinieblas. Solo tú puedes traerlo a la luz admirable y darle, Padre mío, esa remisión de pecados. Limpia y lava, Padre Santo, en estos tiempos a través de tu palabra y glorifícate en los corazones. Esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.